Hola a todos, estamos aquí con un nuevo vídeo tutorial sobre ejercicios avanzados de Excel. En este ejercicio que tenemos aquí en pantalla, pues tenemos 6 ejercicios. Parece que son pocos y que es fácil, pero tienen alguna dificultad. Alguno diría que mucha dificultad. Pero simplemente hay que tratar de comprender las fórmulas que hemos estado viendo en los vídeos previos para saber cómo resolver este ejercicio. Vamos a empezar con el primero, en el cual pues muchos de vosotros pues ya habréis intuido que la fórmula que hay que utilizar es la de buscar H o buscar V, y vamos a verlo de varias formas distintas. Voy a borrar este contenido de aquí. Pero este ejercicio, voy a hacerlo más grande para que lo veáis todos, nos pide lo siguiente. Dice, crea una fórmula de modo que escribiendo el turno y el departamento, es decir, aquí, bien poniendo electrónica o bien inglés aquí, y aquí bien poniendo mañana, tarde o noche o festivos, pues nos aparezca el responsable correspondiente. Pues que coincida, por ejemplo, electrónica y tarde, pues debería aparecer aquí el nombre de Rosa, que es el que coincide con esta combinación. Bueno, ¿cómo podemos hacer esta fórmula? Pues una de las formas, y creo que es la más sencilla para mí, pero ya sabéis que pueden existir muchísimas formas de realizar este ejercicio, pues sería utilizando la fórmula buscar H en este caso, porque lo que me interesa es que busque por filas y no por columnas. Pero también podemos utilizar buscar V para que busque por columnas y no por filas. Pues bueno, como ya he comentado, aquí deberíamos de escribir un departamento, voy a poner inglés y aquí voy a poner el turno, pues por ejemplo tarde. Entonces, según la fórmula que escribamos, aquí nos debería aparecer de inglés tarde, pues Carlos nos debería aparecer como resultado en esta celda. Bueno, ¿cómo hacemos esta fórmula? Pues evidentemente vamos a empezar, una de las opciones es empezar con sí, y lo que voy a hacer es que si esta celda resulta que es el departamento de inglés, es decir, si coincide con esta celda es inglés, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que queremos es que busque el turno, es decir, tarde, aquí, en esta matriz de aquí entera, desde mañana hasta Sergio, y evidentemente una vez busque tarde, cuando lo encuentre, que será al encontrarlo aquí, nos devolverá el valor de donde está el departamento de inglés, que es decir, la tercera fila. Sí, lo que hacemos es buscar por filas. Bueno, pues ¿cómo escribimos eso? Pues evidentemente si vamos a buscar por filas, utilizamos buscar H. Lo que vamos a buscar es la palabra tarde, que la tenemos escrita aquí. Y en el caso de que sea tarde, nos pregunta ahora, ¿dónde lo quieres buscar? Pues lo vamos a buscar en esta matriz. Acordaos que como ya no nos hace falta este elemento de aquí, buscamos en esta matriz de aquí y lo que queremos es que el indicador de filas, es decir, en qué fila está la celda que tú quieres que nos devuelva esto. Si es inglés, pues si es inglés tenéis que tener en cuenta que buscar H funciona por filas. Y tenemos, esta es la primera fila, esta es la segunda y esta es la tercera. Olvidaos de los nombres de las filas que aparecen aquí. Por lo tanto, si lo que queremos es el departamento de inglés, nos tiene que devolver el valor de la tercera fila. 1, 2 y 3, que es donde está inglés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que va a hacer es buscar la palabra que tenemos aquí, en esta matriz, y nos va a devolver el valor de la tercera fila. ¿Por qué la tercera? Porque es donde está inglés, que es lo que hemos puesto aquí al principio de la fórmula. Si es inglés, lo buscará en la tercera. Y si es electrónica, en la segunda. Bueno, pues ya tenemos esto. El indicador de filas, como decía, es el 3. Y el último, como veis, siempre nos va a preguntar si queremos coincidencia aproximada o coincidencia exacta. Pues vamos a escribir falso para que coincida exactamente tarde con tarde. A eso se refiere. Queremos que sea exacta porque si ponemos tardo, por ejemplo, no nos aparecerá nada porque nos hemos equivocado. Si lo que queremos es que escribiendo tardo pues nos dé también el valor de Carlos, pues podríamos poner aquí verdadero. Evidentemente, como quiero que sea exacto, pues voy a poner falso. Vamos a cerrar esta subfórmula dentro del sí y vamos a poner ahora qué pasaría si esto
no es inglés. Es decir, aquí yo he puesto que si es inglés, pasará esto. Pero si no es inglés, evidentemente, como habéis intuido que solo tengo dos opciones, pues será electrónica. ¿Podríamos poner si es electrónica y volver a escribir la fórmula y si no otra cosa? Sí, pero no es necesario, puesto que si no es inglés es electrónica. Por lo tanto, el valor sí falso será otra vez buscar H. Volveremos a buscar la palabra tarde en la matriz esta que hemos seleccionado antes, de nuevo. Pero ahora si no es inglés, ¿en qué fila estará el nombre que buscamos? En la segunda, que es la que está electrónica. Evidentemente la primera no, porque están los nombres de los turnos. En la tercera tampoco, porque está en inglés. Y estará en la segunda. Por lo tanto, el indicador de filas es el 2. Y de nuevo volvemos a poner falso para que coincida exactamente la búsqueda de la palabra tarde en esta celda con la palabra tarde que la tenemos ahí. Por lo tanto, esta fórmula quedaría concluida ya así, cerrando el último paréntesis, puesto que tenemos dentro del sí la prueba lógica, es decir, que esta celda sea inglés. Si es inglés, buscará dentro de esta matriz la palabra tarde y nos devolverá el valor de la tercera fila. Vamos a comprobar si eso es así. Vemos que nos da Carlos, que es lo que necesitamos para inglés, inglés tarde. Pero si cambiamos, por ejemplo, a noche, pues nos va a aparecer Rosa, que es la encargada de noche inglés. Si cambiamos, por ejemplo, a festivo, no sale nada. ¿Por qué? Porque como hemos puesto que el valor coincida exactamente, fijaos que yo he puesto festivo y no festivos, acabado en S, por lo tanto no me da ningún dato. Si lo escribo con S, sí que me devuelve quién es el encargado del departamento de inglés en los festivos. Y si cambiamos a electrónica, pues también funciona. Con electrónica festivo sería Juan. Como veis, funciona para todas las opciones que queramos probar. Vamos ahora a ver este segundo ejercicio que tenemos aquí, que es crea una fórmula de modo que aquellos alumnos cuyo número de horas suspendidas superen las 240 horas, aparezca repite curso y para el resto pasa curso. Bueno, pues una de las formas, creo que la más sencilla de hacer este ejercicio, podría ser utilizando sumar sí, porque evidentemente la fórmula sumar sí nos permite, la fórmula sumar sí dentro de un sí. La fórmula sumar sí nos permite sumar números que cumplan cierta condición. ¿Cuál va a ser la condición? Pues evidentemente aquellos que estén suspendidos significa que tienen menos de 5, que como ya sabemos todos sería la nota mínima para aprobar. Bueno, pues ¿cómo podríamos poner esto? Fijaos que tenemos aquí las notas de Carlos, Mario y Rosa, las iniciales de la asignatura y el número de horas que tiene cada una de esas asignaturas. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Vamos a escribir la fórmula que comentaba, es un sí. Y ahora, como decía, si la suma de horas es inferior a 240, ¿cómo hacemos eso? Pues la suma de horas tenemos que utilizar, como decía antes, es sumar sí. Sumar, punto sí. Sí, el rango al que se le va a aplicar el criterio, que es este de aquí, es menor que 5. Acordaos que en la fórmula de sumar sí ponemos el criterio entre comillas, menor que 5. ¿Qué es lo que sumará? Sumará las horas correspondientes. Es decir, si aquí busca el 10, como no es menor que 5, no hace nada. Que aquí encuentra un número menor que 5, que es el 4, tendrá en cuenta este 50 de aquí abajo. Que aquí encuentra otro número menor que 5, que es este 4, tendrá en cuenta este otro número 50 y los sumará los dos. Por lo tanto, el resultado, si sumar sí, que he puesto de este conjunto de celdas, si la suma esta de las asignaturas con notas inferior a 5 suma más de 240 horas, vamos a poner mayor que 240 horas, ¿qué ocurrirá? Le ponemos punto y coma, valor sí verdadero.
¿Qué pasa si superan las 240 horas? Pues como dice el enunciado, tenemos que poner repite curso, entre comillas, recordad que todos los textos aparecen entre comillas, y si no, pasa curso, también entre comillas. No se me olvide poner las comillas. Y esta fórmula queda concluida. Para ello, fijaos que he cerrado este paréntesis. Vale, sí, están cerrados los dos paréntesis. ¿Qué pasa? Que para este alumno, pues evidentemente como la suma de las dos asignaturas suspendidas no supera las 240 horas, puesto que son 50 más 50, pasa curso. ¿Qué pasa si yo arrastro ahora hacia abajo, autocompleto esta fórmula? Pues que como no he puesto símbolos del dólar, para estas celdas de aquí, que no se deberían de mover, pero sin embargo estas de aquí sí, lo que va a ocurrir es que no me lo va a calcular correctamente. Por lo tanto, debo de poner los símbolos del dólar, al menos en la fila, de los números de la celda C19 a la E19, es decir, estas de aquí. Una forma rápida de hacer esto es utilizando el F4 sobre la celda, el nombre de la celda, y automáticamente pone los dos símbolos del dólar, aunque realmente solo sería necesario ponerlos en el número, puesto que el autocompletar lo voy a hacer arrastrando hacia abajo y no hacia la derecha o hacia la izquierda, en el cual cambiarían las columnas, por lo tanto cambiaría la letra. No obstante, podemos bloquear las dos celdas y ahora sí que podemos arrastrar para ver que estos dos alumnos que tienen una asignatura de 200 horas y otra de 50, es decir, supera las 240 horas, sí que tienen que repetir curso, y este otro también tiene que repetir curso puesto que tiene todas las asignaturas suspendidas. ¿Qué pasaría si tuviese esta aprobada? Pues como vemos, cambia automáticamente. Evidentemente, si suspende esta, por ejemplo, y estas dos las aprueba, pues también son combinaciones posibles que permiten pasar de curso. Para el siguiente ejercicio, que es este ejercicio número 3, dice, crea una fórmula de modo que aparezcan aptos, vamos a borrar esto, el enunciado, aquellos candidatos que sean hombres mayores de edad, que midan más de 1,70, o bien mujeres de 20 a 30 años, ambos inclusive. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Si no cumplen ninguno de los requisitos, aparecerá la celda en blanco. Fijaos que tenemos dos posibles opciones. O que sean hombres mayores de edad y que midan más de 1,70, o que sean mujeres y que estén entre 20 y 30 años. Ambos inclusive. Bueno, pues como he dicho claramente, la función principal es la función O, que evidentemente está incluida dentro del sí. Por lo tanto, empezaremos con un sí y a continuación un O. Y este O tiene dos posibles opciones. Que sean hombres mayores de edad y que midan más de 1,70. Vuelvo a repetir, que sean hombres mayores de edad, es decir, que tengan más o igual o más de 18 años. Y ese I lo resalto bien, que midan más de 1,70. Bueno, pues eso evidentemente, como acabáis de oír, es una fórmula con I, y la primera condición es que sean hombres. Vamos a poner que esta celda, el sexo, sea hombre, que además sean mayores de edad, es decir, que la celda de la edad sea mayor o igual a 18, y que además la celda de la estatura sea superior a 170 centímetros. Esa sería la primera de las condiciones posibles para que sean aptos. Y la otra condición posible, la vamos a separar por el punto y coma, otra vez con I, que sean mujeres de 20 a 30 años inclusive. Es decir, que sean, como hemos dicho, o hombres con todas estas condiciones o mujeres con varias condiciones. Es decir, que esta celda, fijaos que siempre, si vamos a hacer la fórmula para esta celda de aquí, no podemos seleccionar otra celda. No tendría mucho sentido en este ejercicio. En otro ejercicio igual sí, pero en este en concreto no, porque lo que quiero es hacer una fórmula para solamente esta línea. Por lo tanto, si esta celda es igual a mujer, acordaos entre comillas siempre el texto, y la edad es
mayor o igual que 20 y además la edad es menor o igual que 30, es decir, se cumplen esas tres condiciones, ahora sí que ya tengo las dos condiciones de lo, puedo continuar, puedo cerrar y puedo continuar con el sí. ¿Qué pasará si se cumplen una condición o la otra condición? Pues que aparecerán aptos. Aptos o apto. Vamos a poner apto, que tendría más sentido para cada candidato en singular. Y si no, punto y coma, si no cumple ninguno de los requisitos, aparecerá la celda en blanco. Para poner una celda en blanco hay varias opciones. Una de ellas es simplemente escribir comillas y comillas, o bien, en realidad poner un espacio, aparecería un espacio en la celda, y ese espacio luego nos podría dar problemas si fuésemos a utilizarlo para alguna operación. Por lo tanto, que no aparezca nada en una celda es lo mismo que poner lo que aparece entre las comillas, es decir, nada, porque no hay ni siquiera un espacio. Y así terminaría esta fórmula cerrando por completo ahora la fórmula con el último paréntesis, que es el del sí. Como veis, este candidato no cumple alguna de las condiciones, por lo tanto aparece en blanco, y la condición que no cumple es que, como no es mayor de edad, no puede ser admitido. Pero sin embargo, al arrastrar hacia abajo, pues vemos que estas otras dos candidatas sí que aparecen aptas. ¿Por qué? Porque son mujeres y tienen entre 20 y 30 años. Por lo tanto, la estatura no influye. Podríamos poner que mide 3 metros o 3.000 metros. No influiría en absoluto. Y podemos poner que mide 1 metro y tampoco influye en absoluto. Pero si ponemos que es un hombre, por ejemplo, pues vemos que ahora ya no cumple esa condición. ¿Por qué? Porque la estatura ahora, en este caso, no es superior a 1,70. Incluso si ponemos 1,70 tampoco lo cumple porque no es igual a 1,70, sino que tiene que ser superior a 1,70. Por lo tanto, a partir de 1,71 sí que lo cumpliría. Bueno, pues hasta aquí estos tres ejercicios que eran un poco los más complejos de esta página de ejercicios. Espero que os haya resultado útil este vídeo y ya sabéis, cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, podéis dejarlo o preguntarme directamente. Como siempre, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.